Muy bienvenidos a esta serie de pláticas sobre los novísimos, sobre las últimas realidades que tenemos que vivir todos los hombres en este mundo, al final de la historia, individualmente y colectivamente al final del mundo. Hoy día vamos a asomarnos a el juicio final, que es un tema muy impresionante, muy hermoso y que debemos meditar con mucha frecuencia. Los invito a todos a hacerlo con devoción, con espíritu de fe, con el sentido con que lo apreciaron los santos, y tengamos muy presente entre nosotros a San Vicente Ferrer, que se lo llamó el ángel del Apocalipsis, porque su predicación estaba centrada en el juicio final. Nos ponemos en la presencia de Dios y nos encomendamos a nuestro Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A la Madre de Dios encomendémonos. Ella resplandece hermosísima, con unas alas asombrosas, en la ciudad de Quito, eh, la mujer del Apocalipsis, la reina del cielo, la que vence a Satanás y a los enemigos de Dios, la que nos obtiene misericordia a todos los pobres pecadores, para que nos arrepintamos, pidámosle a ella la gracia de vivir y morir como hijos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Divino niño Jesús de Praga, bendecidnos. Divino niño Jesús de Praga, bendecidnos. Divino niño Jesús de Praga, bendecidnos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces comenzamos este tema del juicio final, siendo que ya en su oportunidad vimos el juicio particular. Son dos realidades distintas pero complementarias, y que nos permiten tener presente eh, nuestras responsabilidades para con todos los otros hombres, a quienes Dios amó desde toda la eternidad y a quienes Dios ha pensado, eh, cuando los puso en la tierra, eh, para que también alcancen la gloria. La responsabilidad que tenemos, entonces, por la salvación eterna de las almas, por la salvación eterna de todos nuestros prójimos. Esta verdad del juicio final, o juicio universal, o juicio general, que son distintas maneras de aludir a esta verdad de fe. Como les decía, entre otros casos, pero él es el más famoso, San Vicente Ferrer se destacó por predicarlo a tiempo y a destiempo. Lo que significa, con el ejemplo de los santos, de que estamos ante verdades que tienen que ser parte de nuestra vida.
que tienen que ser parte de nuestra reflexión y de nuestra conversación con nuestros prójimos, que seguramente si hubieran escuchado hablar acerca del juicio final, quizás muchos de ellos se habrían convertido. Veamos entonces este tema. ¿Mm? Cuentan las actas de los mártires que estaba Santa Perpetua y otros cristianos prisioneros, estaban siendo objeto, digamos, de menosprecios, de rechazo, y unos paganos los miraban con curiosidad. Y Santa Perpetua habló a nombre de ellos, de los cristianos, y les dijo a los paganos que los observaban: mírennos bien, y fíjense en nuestros rostros, para que nos puedan reconocer en el día del juicio universal. Dice que los paganos quedaron tan impresionados con estas palabras de esta santa cristiana, que muchos de ellos, tocados de la divina gracia, se convirtieron a nuestra santa religión. Fueron sorprendidos por el hecho de que ellos, incluso siendo paganos, antes de convertirse, ¿eh? también tendrían que estar presentes en ese juicio, y allí las volverían a ver a ellas y a ellos, a los que ahora presenciaban amarrados, encadenados, qué sé yo. Entonces, estamos ante realidades muy serias que debieran llamarnos a un examen de conciencia muy generoso, muy profundo, para vivir según el llamado de Dios, que es el llamado a ser santos para merecer la gloria. Lo primero que tenemos que decir acerca del juicio universal es de que estamos ante una verdad de la fe. El juicio universal es la realidad que viene a continuación de la resurrección de la carne. Hemos hablado previamente de la resurrección. ¿Cuándo va a ser la resurrección? Inmediatamente antes del juicio universal, del juicio final. ¿Cuándo va a ser el juicio final? Inmediatamente después de la resurrección de la carne, de la resurrección de todos los muertos. Una cosa es para la otra. Están íntimamente imbricados, digámoslo así. Jesucristo, que bajó del cielo siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad Santísima, y se hizo hombre, para venir a salvar a los hombres, esa es la razón de ser de su primera venida, estableciendo aquí en la tierra su reino, que es la Santa Iglesia Católica, va a venir en la segunda venida a consumar este reino. En el primero, en su primera bajada, en su primera pasada por este mundo en cuanto hombre, lo hace en humildad, en pobreza, naciendo en Belén, muriendo en la cruz. En la segunda venida, en su segunda asomo a este mundo, ya no va a ser en pobreza, ya no va a ser en humildad, va a ser en gloria y en majestad. Ya no va a ser en carne mortal, que tomó de la Santísima Virgen para poder morir por nosotros, sino que va a ser ya con su cuerpo inmortal, glorioso. Y esto
sucederá para separar definitivamente los buenos y los malos. Ya veremos los textos bíblicos al respecto. Se separarán para siempre los buenos de los malos. Estamos acostumbrados en esta vida a estar siempre mezclado el bien y el mal, los hombres buenos y los malos. Y muchas veces los buenos se hacen malos y también malos se hacen buenos. Es así la historia de nuestras vidas, la historia de los hombres y de los pueblos. Y esta segunda venida de Cristo tendrá lugar, decimos, inmediatamente después de la resurrección, pero habiéndose acabado de llenar el número de los elegidos. Habiéndose acabado de llenar el número de los elegidos. Porque Dios ha decretado en sus divinos designios de amor, en su providencia, que tales y cuales lleguen a la gloria. Porque Dios está fuera del tiempo, ¿no es cierto? Para Dios todo es presente. Dios ve cómo responden los hombres a la divina gracia. Bueno, tales y cuales van a llegar a la gloria. Estos son los lugares que se van a llenar en el cielo. Se llenaron, se cumplió el número de los elegidos. Entonces se acabó la historia de los hombres. Ya no tiene razón de ser la historia de los hombres. Se acabó el mundo. Los signos de cuánto será eso lo dejamos para otra plática. Ahora nos centramos en el juicio final. Acabado entonces el número de los elegidos y con unas intervenciones de orden preternatural, será el fin del mundo, será la resurrección de la carne, será la aparición del juez. Jesucristo que viene visiblemente a juzgar a los hombres. Ya lo hemos visto, los hombres que estén en ese momento vivos morirán instantáneamente y volverán a resucitar. Los que se hayan salvado de esos hombres tendrán ese purgatorio intensísimo, fruto de las situaciones. Todos resucitarán, los que han muerto, los que llevaban siglos, algunos desde el principio, desde los tiempos de Adán, ¿no es cierto? Sus hijos, qué sé yo, resucitarán de entre los muertos. Y así nos veremos ante la realidad de lo que Santa Marta le confesó a nuestro Señor. Yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección del último día. Serán juzgados. Jesucristo como juez se aparecerá para juzgar a los hombres. Juzgar supone dar una sentencia. Separar, les decía, a unos y otros. Discriminar el bien del mal. Hoy en día la palabra ya no se puede usar, pero sí aparece en el diccionario de la lengua castellana. Es discriminar, es separar, es distinguir el bien del mal. Dándole a cada uno el premio o el castigo eterno que le corresponde según sus obras, según lo que han merecido por sus comportamientos. Y este juicio se diferencia del juicio universal en razón de que esta sentencia se va a dar públicamente. Cada uno de nosotros cuando muere es juzgado por Dios nuestro Señor. Sí, pero somos juzgados, el alma con Dios. Los otros hombres no saben su situación. Para que sepamos de alguien que está en la gloria del paraíso, es necesario, para tener certezas, la canonización infalible. Y mientras no haya canonizaciones infalibles, mientras no haya ese pronunciamiento infalible de la Iglesia, no hay certeza. Un alma puede estar en el purgatorio, por ejemplo, todavía. Entonces,
Vamos a estar ante un momento solemnísimo de la historia del mundo. Y este juicio universal va a ser una ratificación solemnísima de lo que ocurrió en las sentencias particulares de cada uno de los hombres en la historia del mundo, de cada uno de ellos que al morir fue juzgado y quedó esperando su cuerpo la resurrección para el fin del mundo. Los que van a estar presentes allí serán todos los hombres. Ya veremos con más detalle, Dios mediante, una serie de cuestiones que se plantean los doctores de la Iglesia al respecto. Todos los hombres. ¿Quiénes son todos esos hombres? ¿De qué manera estarán presentes? Bueno, hay muchas cosas que aludir al respecto. Por ejemplo, ¿no es cierto? Solo para darle la inquietud, ¿qué pasa con los niños? ¿Los niños van a estar en el juicio, no? Claro que sí. Van a estar. Vivos y muertos. Fundamentalmente, ¿no es cierto? Que es la gran cuestión. Vivos los que están en gracia de Dios, los que murieron en gracia de Dios, los que resucitaron para la vida eterna. Muertos, los que murieron con la muerte espiritual del pecado mortal y que resucitan como para una muerte que nunca, que quisieran ellos que llegara y nunca llega, porque es una muerte eterna la que van a padecer por los siglos de los siglos. Y esta realidad del juicio final ha sido opuesta, ha sido negada por una serie de herejías, por una serie de herejes que en la historia de la Iglesia han aparecido, fruto, ¿no es cierto?, de la soberbia del corazón humano, alimentado por la soberbia de Satanás. ¿Quiénes han sido esos herejes? Los gnósticos, los albigenses, los racionalistas, algunos protestantes también han negado la existencia de este juicio final, o que reinterpretan, como los modernistas, que usan la palabra pero ya no tiene el sentido que siempre se le dio en la Iglesia, que siempre le dieron los santos, que siempre tuvo claro el pueblo cristiano. Por ejemplo, algunos diciendo que el juicio final es ahora, ya es el juicio final. Ya es el juicio final. No han resucitado los muertos, pero ya es el juicio final. ¿Pero de qué me está hablando usted? Entonces, hay varios de los pensadores modernos protestantes, desgraciadamente, han influido en esta teología modernosa, modernista, que ha hecho tanto mal en tantos ambientes de la Iglesia, con Bultmann, con Barth y qué sé yo. Lo interesante es, para no perderse el nombre que se van a olvidar, ver qué es lo que hay de la negación de este juicio final, de este juicio universal. Y en definitiva son dos tipos de errores de base, que sea negar la inmortalidad del alma, sea negar la realidad de la resurrección. Fundamentalmente es eso, porque estos herejes, y desgraciadamente hay herejías hoy por hoy en la iglesia, también dentro de la iglesia, y a veces sostenidas por miembros del clero, como que cuando alguien muere desaparece su alma, porque las almas serían mortales, dicen algunos, una herejía brutal. Bueno, claro, si las almas serían mortales y el hombre muere y se muere su alma, bueno, no tiene sentido ningún juicio universal. Pero al mismo tiempo van a agregar esos mismos pseudoteólogos que ya resucitó. El alma es mortal y ya el muerto resucitó. Está en el cajón del cuerpo y ya resucitó. No hay realidad de la resurrección. Entonces, con esos errores de base, indudablemente que la cosa queda muy mal. Y teniendo esto presente, entremos más de lleno en los documentos, en las grandes pruebas
acerca de este juicio universal. ¿Mm? Lo primero es el símbolo de los apóstoles, el credo apostólico. Fue compuesto, según la tradición, por los mismos apóstoles antes de partir a predicar en el mundo entero las divinas enseñanzas que les dio Jesucristo nuestro Señor. Lo hemos aprendido de niños. ¿Mm? Y decimos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Está en el credo. ¿Se dan cuenta lo que significa que hace 2000 años los cristianos digan esto? Lo confiesen, que un artículo de fe tan importante que está en el credo apostólico. A veces hay cosas más, más sutiles, digámoslo así, que no están en el credo apostólico. Pero en el pueblo cristiano aquí tiene clarísimo de que estamos ante una verdad de primer orden acerca de la fe católica. ¿Mm? En el credo de Nicea-Constantinopla, que es el credo que se reza en la Santa Misa, en los domingos y fiestas, qué sé yo, también decimos que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el credo atanasiano, que son los tres principales profesiones de fe católica, ¿no? El credo apostólico, el de Nicea-Constantinopla y el credo atanasiano. Se le dedican 3 artículos a esta verdad de fe. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y cuando venga, todos los hombres resucitarán con sus cuerpos. Y cada uno rendirá cuentas de sus propios hechos. Miren cómo está todo relacionado en el credo en el credo atanasiano. Y los que hicieron el bien gozarán de vida eterna, y los que hicieron el mal irán al fuego eterno. Entonces, para la teología católica, no cabe la menor duda que estamos ante una verdad de fe divina y católica definida. Hay una serie de elementos ahí, fe divina, católica definida. Es importante, ¿por qué? Porque significa que negar esta afirmación supone incurrir en el pecado de la herejía. Negar esto, por supuesto, culpablemente, conscientemente. No en sueños, digámoslo así, ¿no es cierto? Donde no hay culpa de uno, por ejemplo. Entonces, estamos ante una verdad que es dogma de fe y cuya negación es una herejía. Es una verdad tan relevante, tan impactante, que ya había sido anunciada en el Antiguo Testamento. Y ya los mismos judíos estaban considerando, reflexionando sobre esta verdad de fe. Los judíos del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El pueblo elegido de Dios en aquel entonces. En el libro de la sabiduría se enseña con toda claridad la verdad de este juicio universal sobre justos e injustos y que tendrá lugar al final de los tiempos. Los profetas también anuncian ya en el Antiguo Testamento un juicio punitivo de Dios, un juicio donde Dios va a dar un castigo sobre este mundo y lo llama el día de Yahvé. Dios juzgará a los pueblos paganos y librará a Israel de las manos de sus enemigos. Ahí en el libro de Joel. Pero no solo está anunciado en el Antiguo Testamento el castigo, el juicio y castigo de los paganos, sino que también de los judíos impíos, es decir, de los judíos que no eran fieles a la ley de Dios, nuestro Señor. Están los judíos piadosos,
y los judíos que no lo eran. Entonces, mucho cuidado. Es ya una verdad en el Antiguo Testamento que no basta la fe. Hay que ser piadosos, es decir, hay que vivir en homenaje a Dios, hay que vivir sirviendo a Dios nuestro Señor con nuestros comportamientos. Ya en los mismos salmos se anuncia la separación de los justos y de los injustos, de los buenos y de los malos. Nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, va a hablar reiteradamente acerca de esta verdad del juicio final. Tenemos varios textos y quisiera compartirlos con ustedes, porque son verdades sobre las cuales no se hace mayor referencia, no son objeto de predicación, porque se ha introducido esta mentalidad de que no hay que atemorizar a la gente, siendo que nuestro Señor sí atemoriza a la gente. También la llama a la confianza, indudablemente, pero también la atemoriza y nos hace mucho bien ese temor y nos hace mucho bien esa confianza. Las dos cosas. No es solamente una, son las dos. ¿eh? Y a veces al pecador no le queda más que el temor para reaccionar y salir de sus vicios. Entonces, en San Mateo, que va a ser el evangelio donde de manera impresionante nuestro Señor nos da lujos y detalles de ese juicio final, en ese mismo evangelio de San Mateo, donde previamente nuestro divino Salvador prepara a los apóstoles y a sus discípulos con unas parábolas alusivas de manera clarísima a este juicio final. ¿Mm? Veamos, por ejemplo, la parábola de la cizaña en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, que me permito, aprovecho la ocasión para decirles que es el primero de los evangelios, y si es el primero de los evangelios, no es casualidad, claro está, fue el primero en ser escrito y el primero en ser leído en los hechos, pero también el primero en que siempre los santos recomendaron leerlo y estudiarlo. Primero, San Mateo. A veces la gente dice, nunca he leído el evangelio. Conviene leerlo, le va a hacer mucho bien, pero claro, leyéndolo piadosamente. Comience por San Mateo. ¿Mm? Y de principio a fin, de principio a fin. Si quiere la primera vez, sáltese el capítulo primero. ¿eh? Porque como hay una larga genealogía, alguien se puede asustar y creer que todo va a ser como la genealogía, ¿no? Sáltese si quiere el primer capítulo y a partir del capítulo segundo iba a ver que prácticamente lo entiende todo. ¿Mm? Entonces veamos esta parábola del capítulo 13 en su versículo 24, parábola de la cizaña. Les propuso otra parábola en estos términos. Se parece el reino de los cielos a un hombre que sembró semilla buena en su campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando ya el trigo erguía el tallo y apuntaba la espiga, salió también la cizaña. Los esclavos se dirigieron al amo y le preguntaron, Señor, ¿no era buena acaso la simiente que sembraste en tu campo? ¿Cómo pues ha salido la cizaña? Y él les contestó, eso es cosa de algún enemigo mío. ¿Quieres que vayamos a arrancarla entonces? Le preguntaron los esclavos. No, les contestó, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejad que crezcan ambos hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y haced gavillas para quemarla. Luego, recoged el trigo y llevadlo a mi granero. Es una parábola que tiene la ventaja para nosotros
¿eh? Que el mismo Jesús en persona la explicó. Algunas palabras no las explica. ¿Eh? Esta la explicó. ¿Mm? Y dice, en el versículo 36 al 43 del mismo capítulo 13 de San Mateo, dice nuestro Señor, y después que hubo despedido a la gente, regresó a su casa y se le acercaron los discípulos para decirle, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Él les respondió así, el que siembra simiente buena es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo. ¿Eh? El campo es el mundo. La simiente buena, los ciudadanos del reino. La cizaña son los malos. El enemigo que la siembra es el demonio. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Por lo tanto, del mismo modo que se recoge la cizaña y se echa al fuego para quemarla, sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que de su reino aparten a todos los escandalosos y a todos los que obraron el mal. Y aquí hay una cosa muy importante, porque primero nombra a los escandalosos y después a los que obraron el mal. No todo pecado es un escándalo, porque puedo haber cometido un pecado, por ejemplo, a puerta cerrada, sin que nadie se entere. Pero justamente una de las razones importantísimas de por qué el juicio final va a ser justamente en función de los escándalos. En función de los escándalos. Por eso es interesante tener presente esto. Y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Pero los santos brillarán entonces como el sol en el reino de su Padre. El que tenga entendimiento, que discurra. Es decir, nuestro Señor quiere que discurramos, que meditemos, que reflexionemos sobre esta parábola en la cual nos ha aludido a ese juicio final y a las explicaciones de los que van a intervenir en él. También tenemos en el capítulo 13 otra parábola, que es la parábola de la red. En el versículo 47 dice nuestro Señor, sucede también con el reino de los cielos, como con una red barredera que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Esas redes que van avanzando, ¿cierto? Y tragando de todos los pescados que se encuentran en el camino. Llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y ponen en cestos los peces buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Sí, le contestaron. Y añadió, así pues, todo escriba adoctrinado en la escuela del reino de los cielos es como el amo de casa que de su provisión saca lo nuevo y lo viejo. Hay que ir sacando una y otra vez a colación el tema de esta verdad de la fe, del juicio final. Quiero estar entre los buenos o entre los malos. Quiero ser un pescado bueno o un pescado malo. Ustedes saben que era el signo o uno de los signos, digamos, de los cristianos, de los primeros tiempos. Porque el pescadito, eh, la palabra alusiva al pescado ictus,
eh, hacía a las veces, digamos, el resumen con sus letras de Jesús Christus. Entonces, ¿queremos ser buenos cristianos o malos cristianos? Bueno, usted sabrá dónde va a estar entonces en el día del juicio final. Y en el capítulo 25, esto es en el capítulo 13, estas dos parábolas, y en el capítulo 25, justo antes de decir con lujos y detalles Jesucristo, nuestro Señor, cómo va a ser el juicio final, vuelve a dar unas parábolas sobre este juicio final, para que estén bien claros los cristianos acerca de la importancia de este juicio. Estas parábolas son dos. Ya hemos dicho la de la cizaña, la de la red. Ahora tenemos la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, y la parábola de los talentos. Y son de mucha importancia una vez más. Y su importancia se va, Dios mediante, a aclarar más cuando veamos una serie de detalles acerca teológicos, a partir de estas enseñanzas divinas que comentan los doctores de la Iglesia, especialmente de la mano de Santo Tomás de Aquino, a quien vamos, por supuesto, como siempre, debemos todos los católicos tener presente, ¿no es cierto? Así lo ha tenido la Iglesia. Entonces, en el capítulo 25 de San Mateo, nuestro Señor nos da esta parábola. En aquel día, con el reino de los cielos, sucederá como con 10 vírgenes amigas que tomando sus antorchas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. A las descuidadas, al tomar consigo las antorchas, no se proveyeron de aceite, mientras que las previsoras, junto con sus antorchas, llevaron aceite en las vasijas. Como tardaba el esposo en venir, empezaron todas a sentir sueño y se durmieron. A la medianoche empezaron a oírse voces, que llega el esposo, salid a recibirlo. Se despertaron entonces aquellas vírgenes y prepararon sus antorchas. Las descuidadas dijeron a las que habían sido previsoras, dadnos algo de ese aceite, porque si no nuestras antorchas se apagan. No, le respondieron estas, no sea que no nos llegue a ninguna, que no le alcance a ninguna de ellas, ¿no es cierto? Entonces, es mejor que vayáis a donde lo venden y lo compréis para vosotras. Pero después que se marcharon a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban prontas y entraron con él a las bodas, cerrándose luego las puertas. Llegaron luego las otras vírgenes, dando voces, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, os digo de veras, no sé quiénes sois. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. En esta parábola hay un punto muy importante que tenemos que tener presente a más no poder, que dice que las 10 eran vírgenes. Podríamos, en principio, suponer, ¿no es cierto? Eran chicas buenas. Eran chicas buenas. ¿Por qué? Porque eran vírgenes. No eran muchachas entregadas a ningún libertinaje. Y los padres de la Iglesia, todos comentan lo siguiente. ¿Por qué son vírgenes las 10? Porque las 10 conservaban pura la fe católica. Y el juez, Jesucristo, se presenta como el esposo. Evidentemente no viene como esposo de los paganos. Ciertamente que no. Va a juzgar a todos los hombres. Pero los paganos no han sido hechos esposas de Dios,
justamente los cristianos han sido hechos esposos de Dios. Por eso esta virginidad. Pero noten ustedes que no todas entraron a las bodas. Para salvarse hay que estar dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es la única arca de salvación. Es el arca de Noé, del Nuevo Testamento, como dicen los santos. Pero no basta tener la fe verdadera. Hay que vivir la vida divina de la gracia. De allí el aceite que les falta a estas que tienen la fe verdadera. Les faltaba el aceite. No estaban en gracia de Dios. La habían perdido. Por los pecados que fueran, ¿no es cierto? Entonces, vamos dando pasitos para entrar en el juicio final. Y por último, tenemos la parábola de los talentos. En este mismo capítulo 25, justo previo a el momento en que nuestro Señor solemnemente les va a dar con lujos y detalles lo que va a pasar en el juicio final. Y en este juicio, en esta parábola de los talentos, dice nuestro Señor, sucederá como con un amo que al ir a emprender un viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno entregó 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, según la capacidad de cada cual, y se marchó lejos. El que había recibido 5 talentos se dedicó enseguida a negociar y ganó otros 5. Del mismo modo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 solo se fue a esconder el dinero de su señor en un hoyo que hizo en la tierra. No todos han tenido las mismas bendiciones. No todos han tenido las mismas gracias. No, señor. Después de mucho tiempo volvió el amo de aquellos siervos y los llamó a ajustar cuentas. El que había recibido 5 talentos presentó los otros 5 diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, aquí tenéis los otros 5 que he ganado. Muy bien, siervo bueno y fiel, le respondió su amo, ya que has sido fiel en cosas de poco valor, te voy a poner sobre cosas que valen mucho. Entra a tomar parte en la fiesta de tu Señor. Has valorado las cosas pequeñas. Una de las grandes enseñanzas del juicio final. De las grandes enseñanzas del juicio final. Los 2 talentos dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, aquí tenéis los otros 2, que he ganado. Muy bien, siervo bueno y fiel, le respondió su amo, ya que has sido fiel en cosas de poco valor, te voy a poner sobre cosas que valen mucho. Entra a tomar parte en la fiesta de tu Señor. Este tenía menos que el que tenía 5, pero hizo fructificar lo poco que había recibido. Y el que había recibido 1 talento dijo: Yo, Señor, sabía que eras un hombre de corazón exigente, que cosechas donde no has sembrado y que amontonas donde no has sembrado. Y tuve miedo y escondí tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Siervo malo y haragán, le replicó su señor, ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y que amontono donde no he aventado? Razón de más para haber colocado mi dinero en el banco. Así a mi vuelta lo habría yo recuperado con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y tendrá abundantemente, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene.
y a ese siervo inútil arrojadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el crujir de dientes. Qué distinto a los criterios que solemos inventarnos, ¿no? Quizá hoy en día muchos dirían, al que tiene poquito, a ese le va a dar, y al que tenía mucho se le va a quitar. No, que es al revés. Es al revés. En los bienes espirituales es muy distinto. Usted no fructificó lo poco que recibió. ¿Usted cómo va a salvarse? ¿Se dan cuenta? Esa es la gran cuestión. Entonces, los autores espirituales dicen que fruto de todo esto, ¿no? Se cuenta estas espigas que crecen, ¿eh? Y claro, salen las buenas, pero aparece la mala semilla, ¿eh? Y están mezcladas en la historia. Las vírgenes que parecieran, ¿no es cierto? Imagínense, son vírgenes las 10, parecieran que son todos buenos, parecieran. ¿Eh? No, resulta que unos no tienen aceite y las otras sí. Pareciera, ¿no es cierto?, que el que cuidó el único talento que le dieron hizo bien, no arriesgó el talento para devolverlo tal cual. No, 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 ese no actuó bien. No actuó bien. El que actuó bien fue el que hizo fructificar los 5 talentos o el que hizo fructificar los 2 talentos. ¿Qué de sorpresa nos llevaremos en el juicio final? Y se revelará de una manera impresionante algo que nos tiene que hacer un bien inmenso en la vida espiritual. La importancia de los detalles, la importancia de las cosas aparentemente pequeñas, aparentemente insignificantes, que son las cosas de todos los días, que despertarme, que lavarme, que vestirme, que trabajar, las dueñas de casa en su casa, que los niños hacer sus tareas, que colaborar en la mano, que el marido ir a trabajar, etcétera, etcétera. Las cosas de todos los días que aparentemente no se está haciendo nada. Aparentemente. No son noticias. La fidelidad de todos los días no son noticias. Aparentemente son cosas insignificantes. Pero en realidad no son insignificantes porque deben ser hechas por amor de Dios. Porque le pertenecen a Dios. Porque deben ser hechas para gloria de Dios. Y como Dios no es insignificante, esas cosas que humanamente, aparentemente parecieran insignificantes, no lo son. Hechas en gracia de Dios, nos merecen la gloria del paraíso. Y seremos juzgados según nuestros méritos. No hay otro criterio. No hay otro criterio en la para la gloria eterna del paraíso. No hay otro. Hasta la mismísima Madre de Dios es en función de sus méritos, que está encumbradísima como nadie en la gloria del paraíso. ¿Qué importancia tienen las cosas intrascendentes, aparentemente intrascendentes, porque son muy trascendentes, pero aparentemente intrascendentes de la vida cotidiana? Entonces, ¿cómo debemos darles importancia? Y son las cosas de todos los días, son las cosas en las cuales nos movemos prácticamente a las 24 horas. Y las cosas así como más relucientes, más impresionantes, o que sacan aplausos, o que hacen noticias, pues son cosas muy pocas, pero que por por lo demás, digamos, pueden ser muy engañosos los aplausos y las alabanzas y los reconocimientos, porque puede ser que sean hechas de una manera que no son gratas a Dios. Esa es la gran cuestión. Y por lo demás, si se hacen bien, si se hacen como corresponde, si se hacen gratamente ante los ojos de Dios, es porque el que las hace ha sido fiel en las cosas pequeñas. Ha sido fiel en las cosas pequeñas, como el que recibió 5 talentos y los multiplicó y los hizo 10. O como el de los 2 talentos. Entonces, estamos un poco mejor preparados
Porque si el Salvador del mundo, siendo que había en el Antiguo Testamento, ya se había enseñado por boca de los profetas, por los hombres inspirados por Dios, ¿no es cierto?, en la Sagrada Escritura, por el rey David, que escribió los Salmos, etcétera, por el profeta Isaías, etcétera. La verdad de este juicio final, nuestro Señor, dense cuenta, viene aquí a precisar mucho el detalle de qué se va a tratar ese juicio final, en qué va a consistir ese juicio final. Y que todo esto nos va a servir en esta ocasión de preámbulo, de preparación, ¿no es cierto?, para entrar en unos detalles verdaderamente muy impresionantes. Se los digo porque he tenido que volver a leer y qué sé yo, y uno queda, esto es impactante, tenemos que aludir más a estos temas. Entonces veamos en el capítulo 25 de San Mateo esta descripción de nuestro Señor, de lo que va a hacer, las cosas cómo van a ser, para que no digamos nunca que a nosotros no nos advirtieron. Aquel día, a partir del versículo 31, han terminado las parábolas al respecto y entramos en la descripción de nuestro Señor. Aquel día, cuando el Hijo del Hombre venga revestido de majestad y acompañado de todos sus ángeles, se sentarán sobre su trono de gloria, y en su presencia se reunirán todas las naciones, y él separará a unos y a otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, poniendo las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino que está preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, anduve peregrino y me disteis hospedaje, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Señor, le responderán los justos: ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te dimos hospedaje, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a visitarte? Y el rey en respuesta les dirá: os aseguro que cuantas veces hicisteis eso a uno de estos pequeñuelos, hermanos míos, a mí en persona lo hicisteis. Y en cambio, a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, anduve peregrino y no me disteis hospedaje, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Cuándo, Señor?, le responderán, te vimos hambriento o sediento o enfermo o en la cárcel y dejamos de socorrerte. Y él les replicará: os digo de veras, siempre que dejasteis de hacerlo a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona, lo dejasteis de hacer, e irán estos al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Destaquemos algunas cosas, porque como les digo, todo esto son preámbulos para poder entrar en todo el detalle, en todo el análisis maravilloso que hacen los doctores de la Iglesia. Noten ustedes, por una parte, nuestro Señor dice que va a juzgar como rey, porque Él es rey. Y los reyes juzgan a su pueblo. Serán juzgadas las naciones.
no solamente son mis pecados individuales, son los pecados colectivos, los pecados, digámoslos así, económicos, los pecados políticos, ¿eh? Los pecados de haber colaborado con la descristianización de la sociedad, por ejemplo, ¿eh? Los pecados de haber apoyado el comunismo, ¿eh? Que es el azote del anticristo, ¿eh? Decía el Papa Pío XI, el pecado de haber contribuido a la instalación de estas leyes falsas de todo tipo de liberalismos, institucionalizando el libertinaje en la sociedad, al punto de llegar a la situación que estamos hoy en día. Pecados que nadie se pregunta cada vez que ha dado su voto a los legisladores, a los presidentes de la República, etc. Nunca se preguntan. Van a ser juzgados por cada uno de los votos que dieron. Ustedes, nosotros, cada uno. Noten otro detalle interesantísimo. Es que a los buenos les dice que tomen posesión del reino que está preparado para ellos desde la creación del mundo. Esto es algo muy bonito y muy consolador, ¿no? Porque a los que se salvan, nuestro Señor les dice que el reino al cual van a ir se los ha tenido preparados, se los ha pensado para ellos desde la creación del mundo. Es decir, creó el mundo, nos creó a los hombres para ese reino celestial. En cambio, noten ustedes que cuando se dirige a los que van a ir al infierno, ¿qué les dice? Les dice que vayan al lugar del fuego eterno que fue preparado para los ángeles. Es decir, los hombres que se condenan tenían, si hubieran sido buenos, acceso al cielo y se perdieron. Y se lo perdieron. Dios los tenía pensado desde toda la eternidad y los creó para ese reino celestial. Pero ellos se merecieron el lugar de los demonios con sus pecados. Estamos a tiempo todos nosotros, de arrepentirnos, de llorar nuestros pecados, de vivir como hijos de Dios. Terminemos con algunas otras pequeñas alusiones de las Sagradas Escrituras. En el San Mateo, capítulo 16, versículo 27, dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir y entonces pagará a cada uno según su conducta. Noten ustedes que aquí habla según su conducta. En el capítulo 25 habla de las obras de misericordia. Son cosas a tener en cuenta, se los voy advirtiendo. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia. Según justicia. Es decir, la justicia auténtica, verdadera, la justicia, ahí va a ser. Las justicias humanas son muy poca cosa. Por desgracia, muchas veces fallan equivocadamente también. A veces justamente, ¿no? Enhorabuena, con la autoridad de Dios. Pero las justicias humanas son muy poca cosa. La justicia divina es la que se va a revelar aquí en todo su esplendor. En Hechos 10:42 dice, está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. En Romanos 14, capítulo 14, versículo 10, dice San Pablo, en efecto, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Todos, es decir, no hay nadie que no vaya a comparecer en ese momento. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5:10, dice San Pablo, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Es decir, va a haber una revelación de lo que ocurrió. Al descubierto, dice San Pablo. Ya lo vamos a ver con más detalle oportunamente. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice San Pablo, te conjuro en presencia de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Parece que para San Pablo era importante decirle a los cristianos el juicio universal, el juicio final, el juicio del final del mundo, hay que tenerlo presente en nuestra vida cotidiana. San Pedro, el glorioso San Pedro, primer papa, en su primera carta, capítulo 4, versículo 5, dice: darán cuenta a quien está pronto para juzgar a los vivos y a los muertos. Está pronto para juzgar a los vivos y a los muertos. Sí, Dios está fuera del tiempo. Dios está fuera del tiempo. Entonces, estemos pronto nosotros también. Estemos pronto nosotros también. Podríamos hacer otras referencias bíblicas. Y permítanme, para poder terminar así, dejar redondo el tema, algunas citas, algunas referencias, ya no de las Sagradas Escrituras, sino de los antiguos escritores eclesiásticos y padres de la Iglesia, porque ustedes saben, y es muy importante no olvidarlo jamás, que la Santa Iglesia Católica, la verdadera esposa de Jesucristo, la revelación divina, no solamente está en las Sagradas Escrituras, sino que también en la tradición, en la transmisión de la verdad enseñada por nuestro Señor y que se conserva en los escritos de los padres de la Iglesia, como uno de los testimonios más importantes. Por eso, cuando un protestante, alguien de alguna secta, ¿y dónde está eso en la Biblia? Bueno, puede ser que no esté en la Biblia, pero eso no es el punto. El punto es que lo enseña la Iglesia, y la Iglesia tiene la sagrada tradición, ella es custodia de la sagrada tradición, de la tradición apostólica, donde también se consigna las verdades de la fe. Entonces, muy importante esta referencia a los santos padres. Para los santos padres, esta verdad del juicio final es una verdad tan fundamental que no terminaríamos nunca de dar las citas, ¿no? Pero aludamos a algunos de los textos de los primeros escritores eclesiásticos y padres antiguos. Tertuliano dice: es regla de fe, a saber, aquella por la que se cree que Jesucristo vendrá para tomar a los santos a fin de que éstos reciban el fruto de la vida eterna y para enviar a los pecadores al fuego eterno. San Hipólito dice: estando presentes todos los hombres, los ángeles, al juicio de Jesucristo, cuando la retribución dada a los buenos y a los malos muestra la justicia de sus palabras, ya que a los que han obrado el bien se les retribuye en justicia con el gozo eterno, y en cambio a los que han ambicionado el mal se les devuelve el suplicio eterno. San Cipriano: todo día extraordinario, qué solemne y qué grandioso será cuando comience el Señor a hacer recuento de su pueblo y a sopesar los méritos de cada uno a la luz de su conocimiento divino, y a enviar a los pecadores al infierno, y en cambio a nosotros a darnos la recompensa de la fe. Áfrates dice: todos los hijos de Adán se congregarán para ser juzgados, y a cada uno marchará al lugar que tiene preparado. San Gregorio Nacianceno: Jesucristo, juez de todos los hombres, cree tú en él, y que va a volver a juzgarlos a los vivos y a los muertos. San Juan Damasceno dice: así pues, resucitaremos y estaremos presentes ante el tremendo tribunal de Jesucristo, y entonces el diablo y sus demonios, y el anticristo, y también los hombres impíos, serán entregados al fuego eterno. En cambio, los que han obrado el bien resplandecerán como el sol en la vida eterna. Termino con esto y podemos pasar a algunas preguntas si es que las hay. Si ustedes tienen la oportunidad de recorrer iglesias, sobre todo en Europa, las maravillas, ¿no es cierto?, de iglesias que se construyeron durante la cristiandad, cuando el orden cristiano reconocía al Rey de Reyes.
hay una temática en la cual se insiste, pero impresionantemente, ¿eh? Porque son tantos los casos que uno queda impresionado. Uno dice, ¿por qué está esto aquí? ¿Eh? A la entrada de las iglesias, ¿qué es lo que uno se encuentra? Usted está en la puerta principal, y encima de la puerta principal está representado el juicio final. Representado el juicio final. Y la separación de buenos y malos. La resurrección, el juez divino y la separación. Como llamando a los hombres todos. ¿Te quieres salvar? Entra en la iglesia. Conviértete. Aquí está esta Santa Madre, la iglesia, la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado que nos va a juzgar terriblemente en el día del juicio y que ahora lleno de misericordia te llama a convertirte en una ovejita, en una mansa ovejita obediente que cumple con sus mandamientos y que se va a limpiar, se va a lavar, sea en las aguas del bautismo, sea, ¿no es cierto?, en el bautismo doloroso, como decían los padres de la iglesia, que es el sacramento de la penitencia, donde hay que llorar los pecados para renovar, recuperar la gracia divina. Entonces, quedamos hasta aquí y tenemos ya las bases para asomarnos y dar el siguiente paso la próxima oportunidad. Ojalá que les aproveche, ojalá que sea motivo esto de reflexión, de leer el Evangelio de San Mateo, y darle vuelta a estas parábolas, que están llenas de misterios, porque el juicio final es un misterio. El juicio final es un misterio. No es una verdad simplemente de razón que alguien sin fe, pero con razón y sabiendo que hay un Dios, ¿no es cierto? Sin fe, pero se puede saber que no hay Dios. Y que hay Dios. Alguien saber que hay un Dios y no tener fe. Es posible eso. Porque la fe supone algo más todavía. Entonces, alguien sabiendo que hay un Dios no tiene cómo saber que va a haber un juicio universal. Eso lo sabemos nosotros, por el privilegio de la revelación, por el privilegio de ser hijos de la Santa Iglesia Católica, las columnas de la verdad. Van a resucitar, van a estar en el juicio final. Estoy sopesando mis palabras porque vamos a tratar del asunto, y quiero dejar algún suspenso. Van a resucitar, van a estar presentes. Y vamos a ver si le dedicamos incluso una plática al tema de los niños no bautizados. Obviamente, por motivos de pudor, no lo va a hacer el sacerdote, pero una enfermera, para que lo sepan, aprovecho la ocasión, son cosas que pueden significar la salvación de muchas almas. Una enfermera o un doctor con una jeringa con agua, en caso de que haya una situación compleja, de que peligro que la guagua se muera en el seno materno, puede introducirse, ¿no es cierto?, y tirar el agüita sobre la criatura para bautizarla de emergencia con esta agua de socorro, como decía la gente antigua, diciendo la fórmula bautismal: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Reitero, no es para pedírselo a un sacerdote eso, porque un sacerdote no hace eso, por tratarse de una situación de pudor muy, muy, muy delicada, digamos, ¿no es cierto? Pero sí, una enfermera perfectamente lo puede hacer, o una matrona, un médico experto lo puede hacer. De tal manera de asegurar lo mejor posible el que esa criatura en el seno materno nazca, si está en peligro, nazca bautizada. Pero en todo caso, suponiendo que murió sin bautismo, estamos ante esta situación de resurrección, presencia en el día del juicio, efectivamente. Si está bautizada, los niños bautizados, por supuesto que van a resucitar también. Los niños no bautizados van a resucitar, pero los bautizados con mayor razón, ¿no es cierto? Pero los bautizados resucitan, no se olviden, gloriosos.
Por eso es la urgencia, la importancia de que procuremos que todos los niños estén bautizados y no dejar a ningún niño morir morito. Ningún niño moro. Ningún niño moro. Es, es de una urgencia única el que el pueblo cristiano sepa esto. No hay nada más importante que procurar el bautismo de los pequeños. No se olviden de que Dios está fuera del tiempo, nosotros estamos en el tiempo. Para nosotros hay antes, durante y después. Para Dios todo es presente, por una parte, ¿no es cierto? Y por otra, y que Dios, por cierto que sabe todo, no puede ignorar nada, o si no, no sería infinitamente sabio. Dios, entonces, sabe de alguien que no se va a salvar, lo sabe, sí, pero Dios no quiere que no se salve, Dios quiere que se salve. Dios sabe porque sabe cómo obra esa persona y cómo esa persona termina rechazando el amor de Dios hasta el final, pero eso es otro problema, el problema del mal uso que hace esa persona de su libertad. Por eso lo que les comenté sobre el texto tan importante del capítulo 25 de San Mateo, versículo 31 y siguientes. Nuestro Señor le dice a los que se salvan, les da el reino de los cielos preparados a ellos desde la creación del mundo. En cambio, a los que se condenan, les dice que se vayan con los demonios. Dios no los hizo para irse con los demonios, pero ellos con sus comportamientos se merecieron irse con los demonios, porque no actuaron como buenos cristianos. Por eso, eh, una, una manera muy, muy bonita, ¿no es cierto?, de decir de cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, una regla de vida, es decir, bueno, debemos comportarnos como ángeles de la guarda. ¿Eh? Tenemos cada uno un ángel de la guarda. Dios tanto quiere nuestra salvación eterna que nos da a cada hombre un ángel de la guarda. Noten ustedes que ahí uno de los padres de la iglesia nombró San Juan Damasceno, que no se olvide el santo que le cortaron la mano por defender el culto de las imágenes y el culto de la Virgen, y que la Virgen se la devolvió. Una cosa impresionante. Alude al anticristo que va a ser condenado al infierno. Pero el anticristo va a ser condenado al infierno porque él rechaza el amor de Dios hasta el final. Si Dios lo creó como persona humana, el anticristo va a ser una persona humana, lo creó también para la salvación. Y Jesús murió en la cruz para la salvación del anticristo también, porque Jesús muere por todos los hombres, sin excepción. Pero el punto es de que él rechaza la salvación hasta el final y se va a condenar, desgraciadamente, para él. Pero nuestro Señor no lo creó para el infierno. ¿Se dan cuenta? Es que nuestro Señor no creó a ningún hombre para el infierno. Pero nuestro Señor sabe que Él se va a condenar, sí, pero no quiere que Él se condene. Pero se va a condenar. Pero podría salvarse, sí, claro, podría salvarse porque Dios no lo creó para el infierno. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, es el misterio de la predestinación, el misterio de la libertad humana. Son misterios muy grandes, pero saber, todos los que se condenaron se podrían haber salvado. Incluso los ángeles malos, incluso Lucifer. Incluso Lucifer, el peor, el más importante de los ángeles malos, se podría haber salvado. Si se condenó por su culpa, no porque Dios no lo hubiera hecho para la gloria eterna del paraíso. Entonces, un tema muy impresionante, ¿sí? Es un misterio muy grande. Por lo tanto, también, ¿no es cierto?, qué seria es nuestra vida, qué responsabilidad es el estar en este mundo, porque este mundo no es para siempre, no nos quedamos aquí para siempre, hemos sido hechos para el cielo. Qué responsabilidad la de los papás, ¿no es cierto?, lo que hemos hablado en las pláticas sobre la familia. Qué responsabilidad de los papás, de que tengan ese corazón amante de Dios, de su divina ley, de sus planes eternos de amor, y le reciban a Dios todos los hijos que Dios les quiera dar. Todos los hijos que Dios les quiera dar. ¿Por qué? Porque están hechos para el cielo.
Dios los ha pensado para el cielo y usted se los está negando. No van a estar en el juicio final porque usted los rechazó. Y podrían estar en el cielo. ¡Qué responsabilidad! Por eso va a decir San Pablo, el justo vive de la fe. El justo vive de la fe. ¿Cómo le voy a rechazar a Dios un hijo que Él me quiere dar? No cabe en un corazón cristiano, en un corazón de buen cristiano, en un corazón de mal cristiano que está endurecido en su soberbia, en sus seguridades y que quiere controlar su vida. Bueno, se comportan mal y cometen pecados muy feos y rechazan la bendición de un hijo. Qué misterio, ¿no? El misterio del pecado. Miren las repercusiones de ese pecado. Si por eso era un juicio final. Un juicio final. Se va a enterar el mundo entero. Todos los niños, que no es que los abortaran, no los dejaron existir. Los niños abortados que murieron sin bautismo van a resucitar. Van a estar presentes en el juicio. Estoy hablando de los niños que no los dejaron existir. Tremendo. Tremendo. Los otros ya existieron, aunque no lleguen al cielo, aunque estén en el limbo, pero estarán eternamente agradecidos de que existieron. Qué bueno es Dios con nosotros. Hay niños que no existieron y que debieran haber existido. ¿Qué van a decir los ángeles de ellos en ese juicio? Va a ser tremendo. Va a ser tremendo. Por eso, si hay un pecado colectivo, un pecado social, un pecado escandaloso, es el pecado de la anticoncepción. Un pecado que no tiene nombre por su inmundicia. Así que hay que reflexionar sobre estas cosas, y por eso les digo, San Vicente Ferrer predicaba siempre del juicio final, ángel del Apocalipsis. Los invito a leer la vida de él, que es impactante. Los testimonios del proceso de canonización, oiga, uno queda helado solo de leerlo, bajo juramento, lo que vieron con sus ojos, lo que hacía San Vicente Ferrer, los milagros y todo, las cosas que decía. Claro, se entiende entonces que el juicio final fuera su santa obsesión, para que los pecadores recapacitaran. Todo se va a saber. ¿Cómo obras así? Date cuenta las implicancias de tus actos. Como darse cuenta, ¿no es cierto?, la maravilla. Nosotros existimos porque nuestros tatarabuelos no se negaron a Dios. Nuestros tatarabuelos, amándose santamente como buenos esposos cristianos, tuvieron sus hijos y de sus hijos salieron y hasta que llegamos a nuestro país, llegamos nosotros. Miren qué maravilla. Dese cuenta el aplauso que va a haber de parte de los buenos a los matrimonios en el día del juicio final. Si no, hay que tener mucha imaginación, es la lógica consecuencia de la teología, de esta maravilla de haber correspondido a los planes amorosos de Dios. ¡Qué maravilla! Bueno, hay cosas que vamos a ir dando, vamos a ir explicando. En cuanto a la duración del juicio final, va a ser algo muy rápido, por si acaso. No va a tomar mucho tiempo, pero ya lo vamos a ver. Y si acaso van a verse con los elegidos, ya que es desde Brasil, no me voy a negar a responder que dicen muchos teólogos que sí, sabiendo, dejando en claro que no van a tener felicidad sobrenatural, pero sí van a poderse ver con los elegidos. No hay una
no hay una dificultad teológica decisiva, digamos, que impidiera ese trato. Porque no se olviden de una cosa. Ellos no tienen pecado personal, cometido por ellos personalmente. Es a causa del pecado de naturaleza, porque el pecado original es un pecado de naturaleza. El pecado de Adán transmitido al transmitirse a la naturaleza humana. Pero bueno, como les digo, ojalá podamos entrar en muchos detalles de este tipo de cosas muy interesantes sobre esta situación de los niños muertos sin bautismo, que ojalá no existiera, ¿no es cierto?, en el sentido de que no, seamos apóstoles del bautismo todos nosotros, que no sea un consuelo a medias, ¿eh? Cuando hemos hecho lo imposible, y bueno, estemos tranquilos, pero tenemos que hacer lo imposible de parte nuestra por bautizar a todo el mundo, ¿eh? No nos contentemos con que los niños se van al limbo, que nuestro Señor los quiere en el cielo, ¿eh? En todo caso, para que sepan, los pecados que se sepan, en el caso de los que se salvan, no va a ser objeto para ellos digámoslo así, digamos, de una humillación, de una cosa terrible, no, porque ellos van a estar eternamente agradecidos de haber aprovechado esa misericordia de Dios que les permitió salir del pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, va a ser motivo de gloria, ¿eh?, para ellos. Entonces, algo muy bonito. Muy bien. Entonces, muchos saludos a Brasil, a todos los que estén conectados. No se olviden de invitar a otros a ver estos videos. Ojalá que les resulten provechosos. Vamos a dedicar varias sesiones al juicio final, justamente en razón de su relevancia. Ya tenemos un poco la base, digamos, y vamos a ver muchas cosas muy interesantes, muy bonitas y muy impresionantes. Así que ánimo y alimenten este interés por las verdades de la fe. El justo vive de la fe. Les doy, digamos, un Gloria Patri. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sic ut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper. Amén. Que Dios los guarde en unión de oraciones con todos y ¡viva la Virgen! Ella es nuestra única esperanza, como decía el Padre Pío. De sus manos a la gloria llegaremos. Que Dios los guarde.